Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. En este vídeo tenemos todo sobre un tremendo bombazo en el Madrid. Pero antes, hay que hablar de algunos temas muy importantes sobre nuestro amado club. Vamos al primero. El Real Madrid ha vuelto a demostrar que hay cosas que no se compran con dinero. En una época donde los clubes Estado, respaldados por fortunas sin fin, intentan alterar el orden natural del fútbol con talonarios sin límites, el conjunto blanco ha hecho valer su historia, su escudo y su visión deportiva para decir no a una oferta absolutamente descomunal. El protagonista de esta historia es un joven que representa mejor que nadie los valores del club. Eduardo Camavinga. Desde Arabia Saudí, el Al-Nasr, decidido a dar un nuevo golpe en el mercado, ofreció la escalofriante suma de 200 millones de euros para hacerse con el talentoso mediocampista francés. Pero ni el dinero, ni la insistencia, ni siquiera la intervención personal de Cristiano Ronaldo, leyenda madridista y figura clave del club saudí, han conseguido mover a Camavinga de su decisión. Seguir vistiendo de blanco y triunfar en el Santiago Bernabéu. La magnitud de esta oferta sacudió los despachos del club. No es común que por un jugador tan joven, y aún lejos de su techo futbolístico, se pongan sobre la mesa cifras de ese calibre. El Real Madrid, que siempre ha sido una entidad que piensa estratégicamente en lo deportivo y lo económico, evaluó con seriedad el escenario. Pero al final, lo importante prevaleció. Camavinga no está en venta. No por 200 millones, ni por 300. Porque hay futbolistas que no se tasan, que forman parte del proyecto presente y futuro de un club que no vive de vender talento, sino de formar leyendas. Lo que hace aún más especial esta historia es la postura del propio jugador. Camavinga ni siquiera quiso escuchar detalles del contrato saudí. Ni bonificaciones, ni sueldo triplicado, ni coches de lujo, ni mansiones de ensueño. Nada de eso le sedujo. Su respuesta fue tan clara como contundente: dinero no es todo. Y esa frase, pronunciada por un jugador de apenas 21 años, pesa más que cualquier cheque en blanco. Es un mensaje para el mundo. Para todos los que creen que el fútbol está condenado a la codicia. Camavinga demuestra que el honor, la ambición deportiva y el amor por un escudo aún tienen sentido en el fútbol moderno. Desde que llegó al Real Madrid, Camavinga se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición. Su entrega, su carácter competitivo, su capacidad para jugar en diferentes posiciones con la misma determinación, lo han consagrado como un comodín de élite. Ya sea como mediocentro, interior o incluso lateral izquierdo, el francés nunca se ha quejado, nunca ha pedido protagonismo. Ha hablado donde se debe, en el campo. Y lo ha hecho con una elegancia y un compromiso que recuerdan a las grandes figuras del club. En partidos clave, Camavinga ha sido determinante. Ha participado en remontadas europeas históricas, ha sostenido al equipo en momentos de máxima exigencia y ha dado la cara incluso cuando tocaba remar contracorriente. Su energía, su despliegue físico, su lectura táctica y su juventud hacen de él un jugador total. Es, sin exagerar, uno de los pilares sobre los que se edifica el futuro del Real Madrid. Y por eso, Florentino Pérez y la dirección deportiva no dudaron en blindarlo y dejar claro que no hay precio para sacarlo del club. Lo curioso, y preocupante para el fútbol europeo, es que este tipo de ofertas cada vez son más frecuentes. Los clubes saudíes están dispuestos a romper el mercado para adquirir talento joven y consolidado. Pero en Valdebebas no hay temor. Hay orgullo. Porque mientras otros se dejan seducir, Camavinga se planta y mira al escudo. Su ambición está clara. Quiere ganar Champions, quiere marcar una era, quiere escribir su nombre en la historia del club más grande del mundo. Y eso, en un chico tan joven, es algo que emociona. Por supuesto, en esta historia aparece también la figura de Cristiano Ronaldo. El astro portugués, hoy embajador de facto del fútbol saudí, no dudó en llamar personalmente a Camavinga para convencerlo de que fichar por el Al-Nasr sería un paso importante. «Puedes liderar este proyecto», le habría dicho. «Podemos hacer historia juntos», insistió. Pero Camavinga, respetuoso como siempre, agradeció el gesto, y rechazó la propuesta. Ni el consejo de una leyenda a la que admira, ni la vida de lujo que le prometen,
ni el cheque de 9 cifras. Eduardo tiene una meta y está en Madrid. Esta historia no solo engrandece al jugador, también eleva el estatus institucional del Real Madrid. Porque muchos clubes, incluso los más poderosos de Europa, habrían dudado. Habrían aceptado vender y reinvertir en 2 o 3 fichajes. Pero no el Madrid. Aquí se trabaja con una idea clara. El talento joven que responde en los grandes escenarios no se vende, se cuida, se potencia, se hace leyenda. Y Camavinga está en esa línea. Está llamado a ser un líder en el centro del campo junto a Valverde, Tchouaméni, Bellingham y Arda Güler. Un mediocampo para dominar Europa durante los próximos 10 años. La afición blanca, esa que vibra cada jornada en el Bernabéu, ha recibido la noticia con euforia y orgullo. Camavinga ha vuelto a ganarse el corazón del madridismo. En redes sociales, miles de mensajes han inundado las plataformas elogiando su decisión. Eres uno de los nuestros, gracias por elegirnos, esto también es ser leyenda, fueron algunas de las frases más repetidas. Y con razón. Porque Camavinga no solo ha demostrado ser un jugador de élite. Ha demostrado ser madridista de corazón. Un chico que sabe lo que representa el Real Madrid y que está dispuesto a dejarlo todo por conquistar la gloria con esta camiseta. Ahora es tiempo de mirar al futuro. Camavinga seguirá creciendo, seguirá ganándose el respeto del mundo y, sin dudas, seguirá cosechando títulos. Porque lo tiene todo: talento, disciplina, humildad y determinación. Y lo más importante, lo tiene claro: el Real Madrid es su casa. Lo ha dicho y lo ha demostrado. Y esa lealtad, en estos tiempos que corren, vale más que cualquier cifra multimillonaria. Y a vosotros, afición merengue, ¿qué os parece esta historia? ¿No os llena de orgullo tener un jugador que, pudiendo doblar su salario y vivir entre lujos, decide quedarse en el club que ama? ¿No os emociona ver cómo uno de nuestros jóvenes más brillantes pone por delante el escudo, el legado y el proyecto deportivo por encima de los billetes? Camavinga ha dado una lección al mundo. Y nosotros, como madridistas, solo podemos aplaudir de pie y decir: gracias por quedarte, Eduardo. El Bernabéu es tu hogar. La segunda noticia es sobre una importante decisión en el club. El regreso de Miguel Gutiérrez al Real Madrid podría ser, y lo digo con total convicción como madridista, uno de los movimientos más coherentes, necesarios y emocionantes que podría hacer el club en este mercado. Aunque todo apunta en estas horas a que el lateral izquierdo está cerca de firmar con el Nápoles, donde Antonio Conte lo quiere como uno de los pilares de su nuevo proyecto, los que llevamos años siguiendo su carrera, desde la cantera blanca hasta su explosión definitiva en el Girona, sabemos que su sitio natural, su destino futbolístico, está de vuelta en el Santiago Bernabéu. La historia de Miguel no es la de un fichaje galáctico, pero sí es la de un jugador con ADN blanco. Un futbolista que entendió desde niño qué significa vestir esta camiseta, que se formó en los campos de Valdebebas y que, con trabajo, humildad y ambición, ha convertido esa formación en una realidad palpable. Hoy no estamos hablando de una promesa ni de un experimento, estamos hablando de un jugador maduro, competitivo y valiente, con condiciones técnicas de primer nivel, que ha demostrado durante 2 temporadas en el Girona que está más que preparado para rendir en la élite del fútbol europeo. En Montilivi, Miguel ha dejado de ser ese joven prometedor que se asomaba tímidamente al primer equipo del Madrid para convertirse en un lateral dominante, con desborde, con calidad en el pase, con una precisión quirúrgica en los centros. Sobre todo, con una lectura táctica que lo hace valioso tanto en defensa como en ataque. Ha jugado como carrilero en línea de 5, como lateral puro en línea de 4, e incluso ha sido mediocampista por tramos. Su versatilidad es un tesoro en el fútbol moderno, y su personalidad dentro del campo lo ha llevado a liderar con acciones y no con palabras vacías. Pero lo que más enorgullece, desde una perspectiva madridista, es que nunca ha escondido su vínculo con el Real Madrid. Siempre se ha referido con respeto y admiración al club, incluso después de su salida. Nunca hubo palabras fuera de lugar, nunca declaraciones de despecho ni críticas. Solo agradecimiento. Y ese tipo de profesionalismo, de clase y de sentido de pertenencia, es algo que deberíamos cuidar más como institución. Ahora,
con la noticia de que el Nápoles prepara una oferta de 30 millones de euros por él. Una cifra que podría convencer al Girona y que, además, beneficiaría al Madrid con el 50% del pase. El debate se instala con fuerza. ¿Debería el club blanco permitir su marcha a Italia o hacer todo lo posible por recuperarlo? Desde mi punto de vista, como aficionado y como alguien que valora el equilibrio entre el romanticismo y la lógica deportiva, la respuesta es clara. Miguel Gutiérrez debe volver al Real Madrid. Y no se trata solo de un discurso de nostalgia o de fe ciega en la cantera. Se trata de observar la realidad objetiva de la plantilla. Ferland Mendy, si bien es un excelente defensor, ha sufrido lesiones constantes en las últimas temporadas. Fran García, otro canterano, no ha terminado de explotar, mostrando grandes condiciones ofensivas pero ciertas carencias defensivas. Y Camavinga, por mucho que haya cumplido de forma sobresaliente como lateral, es un mediocampista, y debemos dejar de improvisar con jugadores fuera de su rol natural. Entonces, si el club necesita un lateral izquierdo solvente, con proyección, con margen de mejora, y con un coste asumible, ¿por qué no mirar al jugador que formamos nosotros mismos? ¿Por qué no apostar por el talento que hicimos crecer y que, tras demostrarlo en otro equipo de la liga, puede regresar más maduro, más hecho y más útil que nunca? Además, ficharlo no significaría empezar de cero. Miguel conoce perfectamente el entorno, la exigencia del Bernabéu, la responsabilidad de jugar en el Madrid. No necesita adaptación. No es una incógnita. No es un riesgo. Es una apuesta segura. Un jugador que, con continuidad y confianza, puede convertirse en uno de los mejores laterales de Europa, y lo mejor de todo, siendo uno de los nuestros. El hecho de que Antonio Conte lo quiera no es casualidad. Conte, un técnico que ha trabajado con laterales de primer nivel y que construye sus equipos desde la solidez defensiva, sabe ver talento cuando lo tiene delante. El interés del Nápoles valida el crecimiento de Miguel. Y si equipos punteros de Italia se lanzan a por él, ¿por qué nosotros deberíamos mirar para otro lado? En este punto, también hay que hablar del componente simbólico que tiene su regreso. El Real Madrid, en los últimos años, ha fichado a los mejores jóvenes del mundo. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Endrick, pero no puede perder de vista a la cantera. La fábrica ha dado nombres legendarios y sigue siendo una de las mejores escuelas del mundo. Recuperar a Miguel sería también enviar un mensaje potente a todos los jóvenes de Valdebebas. Si luchas, si creces, si demuestras, aquí te espera tu sitio. Y no olvidemos lo que representa Miguel como persona. Discreto, trabajador, sin escándalos, sin polémicas. El tipo de jugador que no acapara portadas por lo extradeportivo, sino por su rendimiento. Ese perfil es el que necesita el Madrid para mantener la estabilidad en el vestuario y la armonía en el grupo. Desde el punto de vista económico, la operación también sería inteligente. Por mucho menos de lo que costaría fichar a un lateral de nivel internacional, cuyos precios en el mercado superan fácilmente los 50 millones, podríamos recuperar a un futbolista contrastado, con margen de mejora, y que además dejaría una plusvalía simbólica. Hemos invertido en su formación, hemos facilitado su crecimiento fuera, y ahora podemos recoger el fruto. Por todo esto, y mucho más, yo lo tengo claro. Miguel Gutiérrez debe volver al Real Madrid. Su regreso no solo reforzaría el lateral izquierdo, sino que representaría una reconexión con nuestra esencia. Porque en tiempos donde todo parece comprado, donde el marketing muchas veces prima sobre el sentimiento, recuperar a un jugador de la casa que está triunfando es un acto de coherencia y de orgullo. A veces nos obsesionamos con fichar fuera lo que ya tenemos dentro. Y eso no siempre es sabio. Hay que tener la humildad y la visión para reconocer cuando es el momento de recuperar lo que dejamos ir. Miguel está listo. Ha cumplido su etapa de crecimiento, ha demostrado personalidad en campos difíciles, y ahora está preparado para el siguiente paso. Ese paso, si hay justicia en el fútbol, debería ser con la camiseta blanca del Real Madrid. Así que ahora quiero saber vuestra opinión. Madridistas. ¿Qué pensáis? ¿Os ilusiona tanto como a mí la posibilidad de que Miguel regrese? ¿Creéis que es el jugador adecuado para reforzar nuestro lateral izquierdo?
¿No os parece que esta sería una oportunidad perfecta para demostrar que la cantera también tiene un lugar en el proyecto? Yo, como aficionado, no puedo más que pedirle al club que actúe con decisión. Que no deje escapar otra vez a uno de los suyos. Que apueste por el talento que formamos y que ahora está listo para volver. Miguel Gutiérrez es madridismo, es calidad, es compromiso. Y su regreso sería una noticia que celebraría no solo el vestuario, sino todo el Bernabéu. La tercera noticia es sobre un tremendo bombazo para el Madrid. El Real Madrid está a punto de dar un verdadero golpe de autoridad en el mercado de fichajes, uno de esos movimientos que no solo refuerzan la plantilla, sino que reafirman el peso y la grandeza del escudo blanco a nivel internacional. Según informan medios italianos con cada vez más insistencia, Rafael Leao estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. La operación, que podría cerrarse por una cifra cercana a los 60 millones de euros, responde a una necesidad deportiva clara y a un contexto que ha ido cambiando en las últimas semanas, la cada vez más probable salida de Vinicius Jr. del club. Desde una perspectiva madridista, no hay que esconder la realidad. La situación con Vinicius ya no es la misma. Las polémicas, las declaraciones fuera de tono y el ambiente tenso que se ha generado en torno a su figura han hecho que tanto dentro como fuera del club se empiece a hablar con naturalidad sobre su salida. Por supuesto, nadie discute sus condiciones futbolísticas ni lo que ha aportado al equipo en los últimos años, pero cuando un jugador deja de conectar con la afición y empieza a romper la armonía interna, el club debe actuar con firmeza y pensar en el bien colectivo. En el Real Madrid nadie está por encima del escudo, y si Vinicius considera que su ciclo ha terminado, que quiere otros aires o que no está dispuesto a asumir el rol que le corresponde dentro del equipo, entonces su marcha debe contemplarse con madurez y con visión de futuro. Y es en ese escenario donde aparece con fuerza el nombre de Rafael Leao, un jugador que encaja perfectamente con la identidad ofensiva del Madrid y que, además, tiene el perfil ideal para brillar en el Santiago Bernabéu. Leao no es simplemente un sustituto. Es un futbolista con talento diferencial, con desborde, potencia, visión de juego y una capacidad goleadora que ha evolucionado año tras año. Su zurda es creativa, su 1 contra 1 es demoledor, y cuando está en forma, es prácticamente imparable por banda izquierda, pero también puede jugar por el centro o incluso como segunda punta. En otras palabras, estamos hablando de un jugador total, un futbolista de los que marcan épocas y se le rodea bien. La prensa italiana ya da por hecho que el Milan tendrá que moverse en el mercado para buscar un reemplazo. Las últimas informaciones apuntan a que el club rosonero asume que retener a un jugador que quiere marcharse sería un error. Y es que Rafael Leao, según esas mismas fuentes, ya habría transmitido a su entorno su deseo de jugar en el Real Madrid. El propio entorno del jugador reconoce que, aunque ha sido feliz en Milán, su ambición es dar el salto definitivo en su carrera y vestir la camiseta del club más laureado de la historia. Y cuando un jugador con ese nivel de calidad tiene claro que quiere venir al Bernabéu, el club tiene la obligación moral y deportiva de abrirle las puertas. Florentino Pérez, siempre atento a los grandes movimientos del mercado, ya habría dado el visto bueno a la operación, que puede cerrarse en torno a los 60 millones de euros. Una cifra más que razonable teniendo en cuenta el potencial del jugador y el contexto actual del mercado, donde fichajes por 80, 90 o incluso 100 millones ya no sorprenden a nadie. En este caso, se trata de una oportunidad de oro. Leao tiene 25 años, está en plenitud física, y su estilo de juego encaja a la perfección con el dinamismo y verticalidad que busca Carlo Ancelotti en sus extremos. Además, el fichaje de Rafael Leao enviaría un mensaje claro al resto de Europa. El Real Madrid no solo reacciona con inteligencia, sino que también golpea primero. Mientras otros clubes analizan, dudan o tantean, el Madrid actúa. Y no lo hace por desesperación, sino por estrategia. La llegada del portugués se sumaría a un proyecto que ya cuenta con estrellas jóvenes como Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, y próximamente Endrick. Todos ellos forman una base sólida, ambiciosa, comprometida. Leao aportaría algo diferente, algo que ahora mismo falta. Un extremo zurdo con capacidad para romper partidos desde el desequilibrio y con la personalidad suficiente para asumir responsabilidades. Desde el punto de vista táctico,
Sería una incorporación que enriquecería enormemente al equipo. No solo podría ocupar el lugar de Vinicius sin que el nivel se resienta, sino que incluso podría ofrecer matices nuevos. Leao no necesita muchas instrucciones. Sabe cuándo encarar, cuándo combinar, cuándo frenar y cuándo acelerar. Su entendimiento con jugadores como Bellingham, Rodrigo o incluso Mbappé, si finalmente se confirma su fichaje, podría dar lugar a un ataque sencillamente espectacular. Pero más allá de lo futbolístico, hay algo que no se puede pasar por alto. Leao quiere venir. Y cuando un jugador de su categoría expresa de forma clara su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid, el club debe dar un paso al frente. Lo mismo sucedió con Camavinga, con Tchouaméni, con Bellingham. Este tipo de perfiles no solo elevan el nivel del equipo, sino que se integran de forma natural porque sienten admiración y respeto por la historia y los valores del club. Ese tipo de jugadores son los que construyen ciclos ganadores. Hay quienes dicen que fichar a Leao sería un riesgo. A esos les respondería que el verdadero riesgo sería dejarlo escapar. Porque jugadores como él no aparecen todos los días. Porque si no lo ficha el Madrid, lo fichará otro grande de Europa. Y porque, sinceramente, no se me ocurre un escenario más favorable para el que el de jugar en un estadio como el Bernabéu, arropado por un medio campo de élite y rodeado de talento en ataque. Y aquí quiero dirigirme directamente a la afición. ¿Qué opináis, madridistas? ¿No os parece que Rafael Leao sería un fichaje espectacular? ¿No creéis que, si se confirma la salida de Vinicius, este es el jugador adecuado para ocupar su lugar? ¿No os ilusiona la idea de un nuevo ataque con Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Leao? Desde mi punto de vista, esto no es solo una gran operación. Es una muestra más de que el Madrid no se detiene, no se queda anclado en el pasado ni depende de un solo jugador. El escudo está por encima de todo. Si Vinicius decide marcharse, le agradeceremos lo aportado, pero no le lloraremos. Y si Leao llega para ocupar su sitio, lo recibiremos con los brazos abiertos, porque lo que importa no es quién se va, sino quién quiere estar. En resumen, Rafael Leao está más cerca que nunca del Real Madrid. Su talento, su deseo y las circunstancias del mercado hacen que esta operación tenga sentido desde todos los ángulos: deportivo, económico, institucional y emocional. El Milan ya se prepara para su salida. El jugador quiere venir y el Madrid necesita actuar con visión de futuro. No es momento de dudar. Es momento de volver a demostrar que el club más grande del mundo no espera a que le pasen las cosas, sino que las provoca. Déjanos tu opinión en los comentarios.